Nunca pensé que la Navidad, un día que una vez había llenado de magia y amor, terminaría conmigo de pie en la nieve, invisible en la casa de mi propia familia. No había ningún regalo para mí bajo el árbol, ni siquiera una tarjeta, solo mi nuera, Valeria, con una copa de vino caliente en una mano y una sonrisita venenosa en la cara. Ya tienes más de lo que mereces, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Vi a mi hijo Pablo desviar la mirada sin una palabra de defensa, ni siquiera incomodidad, solo silencio. Y ese silencio dolió más que nada. Miré alrededor de su sala de estar hermosamente decorada. La chimenea crepitaba. Los calcetines colgaban con etiquetas para todos los demás, incluido su perro Winston. Pero no para mí. La mujer que renunció al negocio de su esposo para financiar esta vida perfecta que ahora vivían. La mujer que pasó 5 cenas familiares durmiendo en su sofá a cama, para que pudieran ahorrar en el cuidado de los niños. Tragué saliva, me levanté lentamente y me abotoné el abrigo con dedos temblorosos. Creo que ya me voy, dije en voz baja. Nadie se movió. Valeria levantó su copa como si brindara por mi partida. Disfruta del viaje. Espero que las carreteras no estén muy heladas. No lloré. Dios, ni siquiera parpadeé. Simplemente caminé hacia la puerta, recogí la bolsa de galletas compradas que había traído, ni siquiera las habían abierto, y me fui. La nieve caía espesa y lenta cuando salí. Se aferró a mis pestañas, pero no pudo disfrazar el calor que subía por mi pecho. No por el frío, no por la vergüenza, por la lucidez. Conduje a casa en silencio, con las manos temblando todo el camino. No encendí la radio, no llamé a nadie, ni siquiera recé. Simplemente lo repetí una y otra vez. Su voz, engreída y afilada. Mi hijo sin carácter y quieto. El resto de ellos fingiendo que yo ni siquiera estaba allí. Pero no fueron las palabras lo que me rompió, fue la forma en que todos estuvieron de acuerdo sin decirlo. Cuando volví a mi apartamento, no me derrumbé en sollozos, no di vueltas, ni bebí, ni grité. Colgué mi abrigo, dejé las galletas en la encimera de la cocina y me senté en la pequeña mesa junto a la ventana. Simplemente me senté allí mirando la noche, los copos de nieve arremolinándose como si no tuvieran a dónde ir, como si yo tampoco tuviera. Y fue entonces cuando me di cuenta, no estaba triste, no realmente estaba harta de ser una ocurrencia tardía, la niñera gratuita, la obligación envuelta en culpa que sacaban a relucir en las fiestas y para las deducciones de impuestos me había convertido en un perchero con pulso a sus ojos, útil, silenciosa y mejor si pasaba desapercibida, les había dado todo. El negocio de mi difunto esposo, mis ahorros, mis vacaciones, mi salud. Y aún así era demasiado para ser amada, demasiado para ser respetada, pero nunca demasiado para ser usada. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa mesa, 1 hora, quizás más. Pero cuando me levanté, algo dentro de mí había cambiado. No roto, reorganizado. Caminé hacia el armario donde guardaba mis viejos diarios y saqué el verde, el del año en que Roberto murió. Dentro había una página en la que él había escrito una cita que solía saltarme porque me dolía,
El silencio no significa debilidad. Significa observar más tiempo antes de elegir tu golpe. Miré esas palabras hasta que la página se volvió borrosa. Luego hice lo impensable. Abrí mi teléfono y borré cada foto de esa noche, cada mentira sonriente y escenificada. Luego abrí una nueva nota y escribí una frase. Esta fue la última vez que me marcharé sintiéndome pequeña. Pensaron que me habían silenciado, pero no sabían que el silencio es donde construyo mi fuerza. Pasé la mayor parte de esa noche mirando el techo. El apartamento estaba frío en lugares que no había notado antes, como el suelo debajo de la mesa del comedor, donde colgaban mis pies, o la parte de mi pecho que solía albergar la esperanza. Pero no lloré, ni una sola vez. A la mañana siguiente me desperté con las manos hinchadas y las articulaciones rígidas. La edad era algo curioso. Te acostumbras a los dolores, a los crujidos, a las traiciones de tu propio cuerpo. Lo que no me había dado cuenta hasta ahora era cuánto más doloroso era ser traicionada por tu corazón. Me preparé avena, del tipo que le gustaba a Pablo de niño, con pasas y canela. Me senté en la diminuta mesa redonda de mi cocina e intenté comer, pero se sentía como tragar arrepentimiento. Miré la foto en mi nevera. Pablo en su graduación con los brazos alrededor de Roberto, ambos radiantes. Yo había sido la que estaba detrás de la cámara, la que siempre estaba detrás. Me levanté, abrí el armario y bajé la descolorida caja de archivos que contenía nuestras viejas fotos familiares. Olían a polvo y papel y a recuerdos que ya no podía cargar. Bodas, cumpleaños, obras de teatro escolares, visitas al hospital. Cada imagen se sentía como una deuda que nadie tenía la intención de pagar. Y de repente supe lo que tenía que hacer. A las 10:15 de la mañana conje hasta el archivo histórico local. El mismo pequeño edificio de ladrillo donde una vez doné las insignias militares de Roberto. La mujer detrás del mostrador, Gloria, me reconoció. Margarita dijo con una suave sonrisa: ¿Qué te trae por aquí? Tengo una donación, le dije, dejando la caja suavemente sobre la mesa como si contuviera algo frágil. Fotografías familiares, todas fechadas, etiquetadas. Quiero que sean recordadas, aunque no sea por quienes están en ellas. Me miró, luego la caja y luego de nuevo a mí. ¿Estás segura? Asentí. No saben lo que tienen, pero quizás algún día alguien más las mire y vea el amor que di. Cuando salí de ese archivo, algo que había pesado en mi pecho durante demasiado tiempo se quedó atrás. No solo las fotos, sino la súplica, la esperanza silenciosa y desesperada de que tal vez la próxima vez me verían, tal vez la próxima vez importaría. No hay una próxima vez cuando la gente se acostumbra a tu silencio. Terminé en el parque cerca del río. El viento era cortante, pero no me importó. Me senté en un banco y dejé que todo saliera a la superficie. La cena familiar en la que preparé 3 comidas diferentes porque Valeria no come gluten. La Navidad en la que pagué por su árbol porque Pablo dijo que el dinero escaseaba. El cumpleaños en el que olvidaron llamar, pero publicaron una foto de una cena con filete. Decían que la familia era amor, pero lo que querían decir era: la familia es lo que nos debes. Y yo
Había estado pagando esa cuenta durante años, sin intereses, sin gratitud, solo más demandas. Cerré los ojos. Estoy harta, le susurré al viento. No un grito, no un voto, solo la verdad. La mañana siguiente fue tranquila, demasiado tranquila. Era el tipo de silencio que te hacía darte cuenta de cuánto ruido habías estado cargando, solo para sentirte conectada. Sin mensajes, sin correos de voz, sin falsas disculpas envueltas en culpa, solo quietud. Me puse el viejo suéter de Roberto, suave y descolorido, con los codos gastados, y bajé a la cafetería de la esquina a por un café. No porque necesitara la cafeína, sino porque necesitaba hacer algo por mí. La mujer detrás del mostrador, Lily, siempre me preguntaba cómo estaban mis nietos. Esta vez sonreí y dije, creo que están bien. Realmente, no lo sabría. Ella parpadeó, luego asintió como si entendiera algo más profundo de lo que dejaba ver. Después de eso, caminé por el vecindario. Las luces de Navidad todavía brillaban en cada porche, pero el brillo no me dolió esta vez, porque ya no esperaba ser bienvenida. Estaba harta de llamar a puertas cerradas. Terminé de nuevo en el Parque del Río, atraída al mismo banco como si tuviera algo más que enseñarme. Fue entonces cuando escuché una voz suave y familiar detrás de mí. Margarita. Me di la vuelta y la vi. Irene, de la iglesia. Estaba envuelta en un abrigo grueso y sostenía una bolsa de papel con la compra. Pensé que eras tú, dijo acercándose. ¿Estás bien? Quería decir que estaba bien, la respuesta por defecto, pero esta vez simplemente negué con la cabeza. Ella no insistió, simplemente se sentó a mi lado sin ser invitada y bienvenida al mismo tiempo. Tengo un jamón extra y ningún plan para Año Nuevo, dijo después de un rato. Ven a casa. Cocinaremos demasiado, nos reiremos un poco, lloraremos si es necesario. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien dijera eso. No deberías llamarlos. No lo decían en serio, solo una invitación que no venía con condiciones. Nos quedamos sentadas hasta que el frío me entumeció los dedos y luego me acompañó de regreso a mi coche, su mano sosteniendo suavemente mi codo como si pudiera desmoronarme. Antes de separarnos, dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes, Margarita? Ser amable no significa dejar que la gente te pisotee. A veces, la amabilidad es decir, ya no más. Conduje a casa lentamente, sus palabras resonando en mi pecho más fuerte que cualquier villancico en años. Esa noche encontré la pila de correos sin abrir en la encimera de mi cocina, principalmente basura, algunas facturas y un sobre grueso del abogado que manejó el patrimonio de Roberto. Dentro había un recordatorio de que una vez se me confió el liderazgo, la toma de decisiones, el sostenimiento de nuestro futuro con claridad y coraje. Pero en algún punto del camino había entregado todo eso en nombre del deber familiar. Pablo me había pedido que firmara esos documentos hace 2 años. Es solo por conveniencia, mamá, dijo con esa urgencia suave que los hijos adultos usan cuando te están apresurando a hacer algo. Seguirás teniendo el control. Es solo en papel. Y le había creído. Había creído que el amor significaba confianza, que la familia significaba protección. Pero las palabras de Irene cambiaron algo. Ya no más. Rebusqué en mi cajón hasta que encontré la copia de esos documentos. Poder notarial, formularios de transferencia financiera, cosas que no había mirado desde que las firmé, y de repente ya no me sentía tan segura. No dormí bien esa noche. Mi mente seguía dando vueltas a cada decisión que había tomado con el corazón en lugar de con la cabeza.
cada vez que dije que sí para mantener la paz, solo para sentirme más invisible. Por la mañana tenía un nuevo plan. Llamé a Irene. ¿Conoces a un buen abogado? Hubo una pausa. Luego su voz tranquila y fuerte. Conozco a la mejor y trabaja pro bono para personas de las que se han aprovechado. Anoté el nombre y la dirección. Era hora de dejar de permitir que el silencio protegiera a personas que no me protegían a mí. Era hora de ver lo que realmente había cedido y lo que aún me quedaba por reclamar. No llevé mucho a la oficina de la abogada, solo un sobre de Manila y una vida entera de ser demasiado complaciente. Se llamaba Ángela Serrano y no podía tener más de 35 años. De mirada aguda, práctica, el tipo de mujer que ve a través de las cortesías y directamente a la intención, me dio la bienvenida, me ofreció té, luego abrió el archivo como si ya supiera lo que iba a encontrar. ¿Esto se firmó hace 2 años? Preguntó, ajustándose las gafas. Sí, mi hijo dijo que era solo una simplificación estatal. Traté de sonreír como si no me avergonzara todavía decirlo en voz alta. Ángela levantó las cejas. Estuvo presente su representante legal, Number. Alguien le explicó el alcance completo de estos documentos antes de firmar. Jude me dijo que era solo en caso de emergencia y quería confiar en él. Pensé que era normal. Ángela pasó una página, luego otra. Su mandíbula se tensó. Margarita dijo suavemente: esto no es una simplificación. Es una transferencia total del poder notarial. Sí, pero también acceso financiero, control de activos compartidos. Hizo una pausa. Y usted ha cedido los derechos contingentes sobre sus cuentas de jubilación y su casa. La miré fament. Al principio las palabras no me llegaron. Luego golpearon como agua helada por mi espalda. Dijo que nada cambiaría, susurré. Ángela se inclinó hacia adelante. Para ser claros, esto es legal, pero es predatorio. La engañaron. Y he visto esto demasiadas veces. La familia disfrazando el control en nombre de la ayuda. Esa palabra, ayuda, ¿cuántas veces la había oído? Solo queremos ayudarte, mamá. Tienes suerte de que te ayudemos. Si no te ayudáramos, ¿quién lo haría? Nunca se trató de ayuda. Se trató de posesión. Ángela no lo suavizó. La han comprometido financieramente, y si su hijo o nuera quisieran, podrían vender esa casa sin que usted se enterara. Apreté las manos con fuerza, pero me mudé. Vivo en un apartamento ahora. Ángela parpadeó. Usted no es dueña de este apartamento. Todavía figura como residente de su antiguo hogar. Y sus cuentas bancarias siguen vinculadas. Sentí como si me hubieran quitado el aliento. Les había dado todo. Las ganancias del negocio de mi esposo, mis ahorros, mi confianza, y lo habían convertido en una ventaja. No era familia para ellos. Era una laguna legal. ¿Podemos impugnar esto?, continuó Ángela. Llevará tiempo y documentación, pero podemos empezar a separarla de este acuerdo y a reafirmar su independencia. Asentí lentamente, no porque entendiera todo, sino porque entendía lo suficiente. Al salir,
Ángela me entregó una lista de verificación. Empiece aquí. Nueva cuenta bancaria, redirección de la pensión, avisos de servicios públicos solo a su nombre. Es tedioso, pero es el comienzo de recuperar su nombre. Esa frase pesó en mi pecho. Recuperar mi nombre. Conduje a casa en silencio del tipo que ya no se sentía solitario, solo, claro. Cuando entré, mi teléfono se iluminó con una llamada perdida de Pablo. Otro correo de voz, sin duda, otra versión de simplemente vuelve ya. Ni una sola vez me había preguntado si estaba bien. Ni una sola vez había dicho, lo siento. En cambio, todos sus mensajes sonaban como alguien molesto porque su herramienta había desaparecido. No una madre, una herramienta. Esa noche tomé té con Irene en su sala de estar. No me había preguntado qué pasó en la oficina del abogado. Solo esperó. Finalmente se lo conté todo. Cuando terminé, negó con la cabeza. Tenía la sensación, no quería decirlo, pero... Margarita, te he visto desaparecer en tu propia vida. Pero ahora tenía una lista, una abogada, una amiga y un nombre que estaba lista para reclamar. Ya no era su pequeña carga silenciosa, era una mujer reconstruyendo sus cimientos, ladrillo a doloroso ladrillo. A la mañana siguiente no pospuse la alarma. No me quedé mirando el techo preguntándome si debería llamar a Pablo. Esa voz, la que solía susurrarse la mejor persona, finalmente estaba en silencio. En cambio, me vestí con vaqueros y mi suéter gris favorito. Tomé la lista de Ángela y entré directamente al banco como si todavía tuviera un nombre que significara algo. Estaba harta de esperar permiso para ser dueña de mi vida. Llevó casi 2 horas explicarlo todo, probar quién era, demostrar que no estaba fusionando cuentas ni agilizando las finanzas. Me estaba desenredando de una red en la que nunca debería haber caído. La empleada del banco fue amable, pero cautelosa. ¿Entiende que abrir una nueva cuenta cambiará la forma en que se manejan su pensión y sus depósitos directos?, preguntó. Esa es la idea, dije llanamente. Hizo una pausa. ¿Le gustaría incluir a un titular de cuenta secundario? Negué con la cabeza. Ya no asintió una vez y luego se puso a trabajar en silencio. Para el mediodía, mi pensión estaba redirigida. Para las 2 de la tarde tenía una tarjeta de débito a mi nombre y un recibo de papel mostrando la primera cantidad de dinero que era verdaderamente mía en años. Nadie podía verlo, pero dentro de mí algo se irguió más alto, más firme, como si mi columna vertebral hubiera recordado que tenía un propósito. Salí del banco y caminé hasta la pequeña cafetería de al lado que le gustaba a Irene. Siempre compartíamos té aquí después de la iglesia, y hoy necesitaba su firmeza más que nunca. Ya estaba sentada junto a la ventana cuando llegué, su bufanda colgada sobre la silla como una señal de bienvenida. Lo hice, le dije, al sentarme. Cuenta nueva. La pensión es mía de nuevo. Ella sonrió. No grande, no dramática, solo cálida. Eso es bueno, dijo, sirviéndome el té. Me siento culpable, admití, y enfadada y aliviada, todo a la vez. Es normal. Irene se reclinó y me miró con atención. Les diste todo y tomaron más. Tienes permitido sentirlo todo.
Nos sentamos en silencio por un momento antes de que preguntara. ¿Se lo has dicho? No, dije. No merecen saber cada paso. Solo llamaban cuando me necesitaban. Puedo mantener esa misma energía. Ella se rió. Esa es la Margarita que recuerdo. Yo también sonreí, pero se desvaneció rápidamente porque no podía dejar de pensar en lo que habían estado diciendo mis espaldas todo este tiempo, y no tardé en enterarme. Esa noche, mientras doblaba la ropa, recibí un mensaje de una amiga de la iglesia. ¿Has visto lo que ha publicado Valeria? No lo había hecho, pero miré y allí estaba en su perfil social escondido entre fotos de Branch y su baño remodelado. Cuidar de los mayores no es una bendición, es una carga de la que nadie te advierte. La gratitud estaría bien de vez en cuando. Mis manos se crisparon antes de que me diera cuenta. No me etiquetó. No tenía por qué hacerlo. Todos los que nos conocían atarían cabos. Todos los que me sonreían en los bancos de la iglesia, los que habían traído guisos cuando Roberto falleció, los que preguntaban cómo estaba mi hermosa familia, verían esto y se preguntarían ¿qué hice para merecerlo? Estaba destinado a humillarme silenciosamente, públicamente, y admito que funcionó. Durante 5 minutos completos, hasta que recordé algo, ya no les pertenecía. No debía silencio a personas que lo usaban como escudo. Cerré la aplicación, puse mi teléfono boca abajo y abrí mi diario. Fue entonces cuando las palabras llegaron firmes y claras, como si hubieran estado esperando todo el tiempo. No voy a volver para ser la carga de nadie. Estoy reclamando mi dignidad. Lo subrayé 2 veces y luego escribí una cosa más en mayúsculas. Nadie que te ame debería hacerte sentir pequeña. Esa noche no lloré. No me enfurecí. Dormí como alguien que finalmente recordaba dónde vivía su valor. A la mañana siguiente ni siquiera miré mi teléfono. No tenía apetito por mentiras filtradas o simpatía fingida. Lo que necesitaba era papel, tinta y pruebas. Me vestí. Preparé un té negro lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos y saqué el pequeño archivador que Ángela me había dado, etiquetado como fase de documentación. Había pasado años guardando recibos de la compra, tarjetas de cumpleaños, facturas de servicios que pagué a su nombre, pensando que era solo parte de ser una buena madre. Ahora me daba cuenta de que estaba financiando silenciosamente mi propia desaparición. Ángela me lo había advertido. Si vamos a desafiar el control financiero, necesitamos un registro, una línea de tiempo limpia y fría. Así que me senté en la mesa de mi cocina e hice lo que había hecho por todos los demás toda mi vida. Llevé un registro, extractos bancarios sin mi nombre, facturas de servicios públicos reenviadas a su casa, documentos firmados que apenas recordaba haber leído, una copia del título del negocio de Roberto vendido para financiar el sueño de Pablo, sin reembolso, ni siquiera un reconocimiento. Y entonces encontré algo que me dejó sin aliento. Un documento notariado, fechado 6 meses después de que me mudara, nombrando a Pablo y Valeria como ocupantes autorizados de la casa. La casa en la que había pasado 40 años convirtiendo en un hogar, la que juraron que todavía, técnicamente, poseía. Ni siquiera fue el engaño lo que me dolió, fue el descaro de usar mi nombre para obtener el control y luego presentarme como la carga. Para el mediodía tenía una pila de papeleo de 1 pulgada de grosor. Todo ello sumaba una dura verdad. Me habían engañado.
no solo emocionalmente, sino financiera, legal y sistemáticamente. Y aún así, esperaban que siguiera apareciendo con sonrisas cálidas y galletas compradas. Ya no más. Empaqué todo en una carpeta etiquetada. Recuperación de patrimonio. Margarita a Jiménez, y la llevé a la oficina de Ángela. No pareció sorprendida, solo triste. «Fue usted generosa», dijo después de escanear los documentos, y contaron con su silencio para mantener el control. Asentí con la mandíbula apretada. Bueno, ya no estoy en silencio. Ella sonrió. Solo un poco. Ya he hecho la mitad del trabajo. Los siguientes pasos son las presentaciones legales y la notificación a todas las agencias conectadas. Una vez que su pensión esté asegurada y su banco sea independiente, podemos comenzar a separar su nombre de su hogar por completo. Ahí estaba. Separar. La palabra se sentía pesada y sagrada, no solitaria, limpia. Ángela me dio un formulario para firmar, una impugnación formal para revocar el poder notarial. Era largo, prolijo, lleno de jerga legal, pero una línea se me quedó grabada. El sujeto ya no consiente el control fiduciario familiar sobre la base de una influencia indebida. Bajo eso había estado viviendo. Influencia indebida. Firmé, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como una madre o una abuela o la vieja responsabilidad de alguien. Me sentí como una mujer que recordaba que era una persona completa antes de ser cualquier cosa de nadie. Al salir de la oficina de Ángela, mi teléfono vibró. Correo de voz de Pablo de nuevo. No lo escuché. No necesitaba hacerlo. Probablemente decía lo mismo que había dicho una docena de veces en el último mes. Simplemente vuelve ya. Estás siendo dramática. Pero esto no era un drama, era una declaración. Esa noche Irene vino a cenar. Trajo sopa e historias. Nos sentamos junto a la ventana viendo el viento sacudir los árboles desnudos, bebiendo de tazas desparejadas, como dos adolescentes jugando a ser adultas. En un momento me miró y dijo: «Pareces más ligera. Lo de ir dice simplemente». Negué con la cabeza. La necesidad de que les importara, ella asintió. Esa es la parte más difícil. Miré por la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada suave y firme a la vez. No necesito que les importe, dije. Solo necesito que sepan que ya no tengo miedo. Y lo decía en serio. La semana siguiente pasó como una tormenta silenciosa. Movimiento constante, un cambio estruendoso. Nadie dándose cuenta de cuánto estaba cambiando bajo la superficie. Todavía trabajaba en la biblioteca 2 días a la semana, colocando libros, ordenando devoluciones, preparándote en la sala de personal. Había algo curativo en ese orden, sin caos, sin culpa, sin silencio pasivo-agresivo, solo nombres alfabetizados e historias exactamente donde debían estar. Mi propia historia. Apenas comenzaba su segundo capítulo. Luego llegó el día que me dijo que se habían dado cuenta. Comenzó con una llamada telefónica de Emilia, una mujer que conocía desde hacía años a través de eventos sociales de la iglesia y comidas festivas. Tenía esa voz que la gente usa cuando está a punto de decir algo que dolerá, pero jura que tiene buenas intenciones. Margarita, ¿has visto la última publicación de Valeria? Mi estómago se apretó. No dejé de mirar. Hubo una pausa. Pensé que quizás debería saberlo. La gente está empezando a hacer preguntas. La curiosidad me picó, así que abrí mi teléfono, toqué el familiar icono azul y allí estaba. La gente piensa que, cito,
Los abuelos son niñeras incorporadas. No ven el sacrificio, el costo emocional, las demandas constantes. Cuidar del pasado de otra persona mientras construyes tu propio futuro. Agotador. A veces el amor se siente como una factura que nadie planea pagar. El pie de foto estaba debajo de una selfie perfectamente filtrada de Valeria, sosteniendo una copa de vino en su porche trasero. Con los pies en alto, Pablo al fondo asando algo para una noche familiar. Los comentarios eran peores. Dios mío, lo entiendo totalmente. ¿Cuidar es tan ingrato? ¿Eres tan fuerte? Algunas personas simplemente agotan la alegría de la vida. Es por tu suegra. Esa mujer siempre pareció intensa. Mi nombre no estaba allí, pero mi sombra, sí. Miré esa pantalla durante mucho tiempo. No porque me sorprendiera, sino por lo que no me sorprendió en absoluto. Había pasado años retorciéndome en formas silenciosas, solo para evitar este momento exacto. Y sucedió de todos modos. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Respondí, no públicamente, sino con la verdad. Me senté, saqué un bolígrafo y papel y le escribí una carta a Valeria. No para convencerla, no para discutir, sino para hablar claro. No me debes amor, pero sí me debes honestidad. Y si alguna vez te sentiste realmente agobiada por mi presencia, tenías todo el derecho de decirlo. En cambio, elegiste la actuación en lugar de la conversación, la lástima en lugar de la verdad. Y la lástima envenena el pozo más rápido que el odio. Cargué con el peso de 3 generaciones para que pudieras construir tu versión de una familia. Si eso es demasiado inconveniente de recordar, entonces olvídame por completo, porque yo me he recordado a mí misma. Sellé el sobre. No lo firmé con amor, mamá, o saludos cordiales. Solo mi nombre, Margarita A. Jiménez. Porque ya no soy un personaje en su versión de la historia. La envié por correo a la mañana siguiente y luego volví a la biblioteca y reorganicé la sección de autobiografías con un extraño sentido de ironía poética. Para el mediodía, mi abogada había presentado el último lote de documentos: separación de bienes, notificaciones legales y reversión de activos. Ángela me llamó con una simple actualización. Ya es todo oficial. Eres independiente. Esa palabra resonó más fuerte que las campanas de la iglesia. Independiente. Esa noche me serví una taza de té, saqué mi diario y escribí una línea. El fuego que encendieron no me quemó. Quemó el puente por el que solía arrastrarme para mendigar migajas. Ya no cruzo ese puente, no llamo a esa puerta y no hago preguntas que ya se respondieron solas a través de años de silencio. Lo que hago ahora es vivir limpia, silenciosa, libre. Y el silencio no significa olvidado, significa que oirán el eco de mi ausencia cada vez que llamen y yo no conteste. Fue un jueves cuando reescribí mi testamento. No hubo ceremonia ni manos temblorosas, solo yo, un cardigan cálido y una profunda comprensión de que nada en esta vida se debe a quienes cambiaron el amor por la ventaja. Ángela había reservado una sala tranquila en la notaría local. Olía a café
y a viejas carpetas de archivos. Apropiado, en realidad. Estos eran los tipos de lugares donde ocurrían los cambios reales, no en grandes discursos o escenas dramáticas, sino aquí, en un escritorio del Mininado bajo luces fluorescentes, donde la verdad se firma con tinta negra. Dispuso los documentos con cuidado. Esto revocará cualquier acuerdo previo, explicó. Y es usted libre de nombrar a sus nuevos beneficiarios como mejor le parezca. Asentí, tranquila, como el agua en calma. La primera línea a quien corresponda. El siguiente testamento refleja la voluntad de Margarita a Jiménez en pleno uso de sus facultades mentales y con plena autoridad legal. Escaneé cada línea lentamente. Ángela había hecho un buen trabajo. El nombre de mi hijo no aparecía por ninguna parte, tampoco el de Valeria. Ya habían heredado suficiente de mí en vida. Mi tiempo, mi dinero, mi disposición a mantenerme pequeña para que ellos pudieran parecer más grandes. Ahora no recibirían nada de lo que yo reconstruí. En cambio, dejé todo a 2 lugares. El refugio de mujeres del condado, donde solía ser voluntaria antes de que Roberto enfermara, y mi nieta Emilia, quien una vez me susurró en su 12º cumpleaños: «Me gusta más hablar contigo que con nadie». En ese momento pensé que solo estaba siendo dulce. Ahora veo que era la única que realmente me miró como una persona completa. Ángela hizo una pausa cuando le devolví el bolígrafo. ¿Estás segura? Sí, dije sin dudar. Amaban mi dinero más que a mí. Eso no es amor. El notario selló la página final. Resonó como una puerta que se cierra. Cuando salí, el viento me envolvió la bufanda en el cuello como una bendición. El cielo estaba gris, el aire húmedo, pero me sentía más ligera que en años. Caminé hasta la cafetería de la calle y me compré un bollo de limón y una taza de té de manzanilla. Me senté junto a la ventana. No me apresuré. Dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, no como un castigo, sino como una recompensa. Esa noche recibí un mensaje de Emilia. «Abuela, ¿por qué desapareciste?» Miré la pantalla durante mucho tiempo. Ella no era parte de este lío, pero estaba enredada en él, una víctima silenciosa de la manipulación de los adultos, lealtades divididas, juicios susurrados en mesas de comedor que era demasiado joven para entender. Le respondí: «No desaparecí, cariño. Simplemente dejé de aparecer donde solo me toleraban, no me atesoraban. Todavía estoy aquí. Cuando estés lista, estaré esperando, con té y tiempo». Respondió con un solo emoji. Un corazón fue suficiente. Después de eso, me senté junto a la ventana y escribí en mi diario: «Mi silencio ya no es su consuelo. Es mi armadura, porque durante años había guardado silencio para mantener la paz. Pero la paz que requiere que te borres a ti misma, eso no es paz. Es control con una máscara educada. Ahora no pregunto si me extrañan, porque sé lo que extrañan. Extrañan la versión de mí que respondía a cada llamada, limpiaba cada desastre, firmaba cada papel con confianza ciega. No me extrañan a mí, extrañan el acceso. Y ahora que se ha ido, que se sienten en el silencio, el domingo de Pascua llegó como cualquier otro, tranquilo, nublado, quieto,
pero no me vestía para la iglesia. No llevaba un guiso a la mesa de nadie. Me ponía mi mejor abrigo, el que Roberto solía decir que me hacía parecer la dueña del pueblo. Y quizás, de alguna pequeña manera, ahora lo era, porque hoy no iba a ser pasiva. Hoy iba a entregar la verdad. Deslicé un sobre grueso en mi bolso. Dentro estaba todo lo que pensaban que nunca tendría la fuerza o la claridad para hacer. Una revocación notariada del poder notarial. La confirmación legal de mi separación financiera y residencial. Una copia de mi testamento actualizado. Una carta escrita a mano detallando cada acto de traición, desde los documentos ocultos hasta las publicaciones condescendientes, hasta el silencio engreído cuando salí esa noche de Navidad. No la escribí para la reconciliación, la escribí para el cierre. No más adivinanzas, no más. Quizás no sabían cuánto dolía. Ahora lo sabían. Aparqué a 2 casas de distancia. No quería que me vieran. No quería una confrontación. Quería finalidad. La entrada estaba llena. Por supuesto, un brunch festivo. Sin duda, Valeria probablemente hizo su tarta de limón y Pablo habría comprado jamón precado e intentado hacerlo pasar por un esfuerzo. Por un momento casi me río. La imagen de ellos bebiendo champán mientras ese sobreyacía como una mecha en el pasillo hizo que algo frío y satisfecho se desenrollara dentro de mí. Subí sigilosamente por el camino. Metí el sobre en la rendija entre la puerta y el marco y me alejé sin mirar atrás. Que lo abrieran cuando la fiesta se apagara, que leyeran cada línea y se dieran cuenta de que no solo había abandonado su casa, había abandonado su control sobre mí. Para cuando llegué a casa estaba temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Irene llamó más tarde esa noche. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Lo hice, dije. Mi voz ronca, pero firme. Les di lo último que les daré jamás. No preguntó qué era, solo susurró. Estoy orgullosa de ti. Me senté en mi sofá mirando el rincón vacío donde solían colgar sus retratos familiares. Los había quitado semanas atrás, no con ira, con liberación. Hay una diferencia entre quemar puentes y darse cuenta de que algunos solo se mantenían en pie por tu disposición a cargar con el peso. Y te abrí mi ventana. Las campanas de la iglesia sonaban débilmente a lo lejos, recordándome que la resurrección no solo pertenecía a Jesús. Algunas de nosotras estábamos resucitando nuestra autoestima. Abrí mi diario. Nunca podrán decir que me fui sin decirles por qué. Simplemente nunca creyeron que lo diría en serio. Más tarde esa noche, mi teléfono se iluminó. Pablo. No contesté. No dejó un correo de voz. Por supuesto que no. Su silencio siempre fue más fuerte que su culpa. Pero sabía que había leído la carta. ¿Cómo? Porque a las 11:47 de la noche, Valeria publicó una cita en su perfil. Algunas personas retuercen la narrativa para hacerse la víctima. Solo recuerda quién estaba allí cuando no tenían nada, sin contexto, sin nombre. Pero yo lo sabía. Y por una vez no me sentí herida, me sentí confirmada. Cuando la verdad amenaza su imagen, no se corrigen a sí mismos.
te difaman esperando que la mancha se extienda lo suficiente como para cubrir su propia podredumbre. Pero esta vez no me apresuré a explicar. No respondí, no defendí, no le envié un mensaje a Emilia para preguntar qué se decía, porque no necesitaba la última palabra. Ya la había entregado con una firma. Y de ahora en adelante, si quieren encontrarme, tendrán que atravesar el silencio que crearon, y no seré yo quien lo rompa. 3 días después de Pascua apareció. Estaba en la biblioteca a medio camino de colocar una pila de biografías históricas cuando oí que la puerta se abría detrás de mí con un fuerte golpe, más ruidoso de lo necesario. Al principio no me di la vuelta, pero lo sentí, esa vieja presión que solía sentir entre mis hombros cada vez que Pablo entraba enfadado y con derecho. Mamá no lo dijo amablemente, lo dijo como una advertencia. Me di la vuelta lentamente. Allí estaba mi hijo, 41 años, con la cara roja, las fosas nasales dilatadas, todavía vistiéndose como un hombre que creía que el mundo le debía la gracia simplemente por despertarse por la mañana. No preguntó cómo estaba, no se sentó, simplemente ladró. Necesitas deshacer esta locura, parpadeé, manteniendo la voz nivelada. ¿Qué parte exactamente estás tratando de castigarnos como una mártir? ¿Qué es esto?, espetó sosteniendo una copia arrugada de mi carta. Dejaste esto como una mina terrestre. Valeria estaba llorando. Casi me río. Valeria llorando. Imagínate la mujer que una vez se burló de mis zapatos gastados delante de Emilia porque la abuela no sabe cómo vestir para su edad. Dejé el libro que tenía en la mano suavemente sobre el carrito. Si Valeria está llorando, debe ser porque se está dando cuenta de que yo decía cada palabra en serio. Pablo se acercó un paso más. Nos hiciste quedar como villanos. Mantuve la voz firme. No, Pablo. Actuasteis como villanos. Yo simplemente dejé de encubrirlo. Eso fue todo. Se puso más rojo. Su voz bajó aguda. No puedes quitarlo todo y actuar como si fuera justo. Crucé los brazos. No puedes reescribir lo que nunca respetaste. A nuestro alrededor, la biblioteca estaba en silencio. Los pocos clientes cercanos mantenían la cabeza baja, pero sabía que estaban escuchando. Bien. Que oigan cómo los hijos hablan a las mujeres que construyeron sus mundos de la nada, solo con guisos, bocas cerradas y demasiadas segundas oportunidades. Me señaló con las manos temblando. Te cuidamos, te incluimos y ahora nos haces parecer abusadores. Mi risa salió rápida, demasiado rápida. Tomasteis mi casa, tomasteis mis cuentas, me hicisteis firmar cosas que no entendía y lo llamasteis amor. Dejasteis que vuestra esposa me humillara en mi propia sala de estar. ¿Y estás aquí enfadado porque finalmente le puse un alto? Dio un paso atrás, sorprendido, como si no se hubiera dado cuenta de que todavía podía hablar. Respiré hondo, agudo y limpio. Déjame ser clara, Pablo. No soy tu dependiente. No soy tu legado. No soy un marcador de posición para tu culpa. Y no voy a volver. Se quedó allí aturdido. Luego, como siempre, intentó la carta más vieja de su baraja. Bajó la voz. La forzó a temblar. Así que esto es todo.
Simplemente nos estás dejando de lado por unos pocos malentendidos. Mis manos no temblaron cuando respondí. No, hijo, me estoy liberando y espero que algún día entiendas la diferencia. Me di la vuelta, así de simple, porque no necesitaba decir más. Ya le había dado años de silencio, sacrificio y orgullo tragado. Esto fue lo primero que dije que realmente le llegó. Se fue sin decir otra palabra. Y yo me quedé allí, con la espalda recta, las manos tranquilas. Más tarde, una de las bibliotecarias más jóvenes me pasó una nota adhesiva con una suave sonrisa. Decía: «Eres más fuerte de lo que creo que tu familia jamás mereció». La doblé y la metí en el bolsillo de mi abrigo. Esa noche abrí mi diario y escribí: «Vino esperando a la vieja yo. Encorvada, insegura, medio disculpándose, pero la nueva yo ya estaba de pie y no se iba a hacer a un lado nunca más. Pensé que el enfrentamiento en la biblioteca sería el final, pero cuando se dan cuenta de que el control se les escapa, la gente como Valeria no simplemente lo suelta, atacan». 3 días después me desperté con el teléfono vibrando. 3 llamadas perdidas. 2 mensajes de Irene. «Oye, quizás quieras mirar Facebook». Y un correo electrónico de la secretaria de la Junta de la Iglesia con el asunto. Mensaje de preocupación de Pablo y Valeria Jiménez. Ni siquiera me inmuté. Abrí Facebook primero. Allí estaba, una publicación de Valeria, larga, prolija, todo en minúsculas, como si pensara que el formato la hacía parecer humilde. Nos rompe el corazón ver cómo la división puede colarse incluso en las familias más unidas. Algunas personas reescriben el pasado para excusar su ausencia en el presente. Todo lo que siempre intentamos hacer fue ayudar. Supongo que no todo el mundo quiere ser ayudado. Debajo, una foto de ella y Pablo con Emilia sonriendo, todos vestidos de tonos pastel. El brunch de Pascua recortado justo. Nunca sabrías que solo unos días antes entregué la única carta que desmanteló su ilusión de control. Luego, el correo electrónico de la secretaria de la iglesia. Margarita, estoy segura de que esto es un malentendido. Pablo y Valeria dicen que están preocupados por tu bienestar y han preguntado si podríamos organizar que alguien te visite semanalmente. Por supuesto, nunca nos impondríamos, pero por favor, haznos saber si estás bien. Me recliné en mi silla dejando que las palabras se asentaran. Estaban tratando de darle la vuelta a la tortilla, pintarme como inestable, aislada, una pobre anciana descarriada. No estaban tomando represalias, estaban preocupados, lo suficientemente preocupados como para bloquearme de la cuenta escolar de Emilia, lo suficientemente preocupados como para presentarme públicamente como amargada, lo suficientemente preocupados como para susurrar a puerta cerrada que mamá ya no es la misma. Pero esto es lo que pasa con el silencio. Cuando dejas de intentar defenderte, la gente empieza a escuchar lo que no dices. No respondí al correo electrónico, no hice una publicación, no conté mi versión en la sección de comentarios. En cambio, llamé a las noticias locales, no para exponerlos, sino para contar mi propia historia. La periodista era una joven llamada Clara, que recientemente había comenzado una serie de reportajes llamada Mujeres en su segundo acto, destacando a mujeres mayores de 60 años
que encuentran la fuerza después de la traición, la reinvención o la pérdida. Escuchó, no interrumpió, y cuando terminé me miró con una especie de reverencia que no estaba acostumbrada a recibir. ¿Estaría dispuesta a hacer un testimonio en video?, preguntó. Podemos proteger su nombre, pero su historia realmente podría ayudar a otras. Asentí, no por venganza, sino por claridad, porque sabía que si no lo decía en voz alta, con veracidad, calma, innegablemente, seguirían controlando la narrativa. El video se emitió una semana después, solo un clip de 5 minutos en blanco y negro. Yo sentada en mi sala de estar sin dramatismos, sin lágrimas. Solo esto. Cuando la gente dice la familia primero, rara vez se refieren a los mayores. Se refieren a los que hablan lo suficientemente alto como para ser escuchados. Pero el silencio no significa debilidad. Significa que me tomé el tiempo para pensar antes de marcharme. Y una vez que me marché, no miré hacia atrás. Se extendió más de lo que esperaba. Recibí cartas, notas por correo de mujeres en situaciones similares. Una mujer me envió un martapáginas hecho a mano que decía: «Solo te extrañan cuando no pueden usarte». 2 domingos después, en la iglesia, las mismas personas que una vez se hicieron eco de la narrativa lastimera de Valeria, ahora me sonreían con algo más cercano a una disculpa. Irene se inclinó durante el himno final. «Intentaron arruinar tu nombre», susurró. «Pero te diste uno más sonoro esa noche», escribí. «Cuando no pudieron controlarme, intentaron controlar la historia, pero mi silencio dijo más de lo que su difamación jamás podría. Y sonreí de verdad esta vez. Fue el primer jueves de mayo cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. El cartero no llama. No hay camiones de reparto tan tarde. Hice una pausa con mi libro a medio camino en mi regazo. Luego me levanté y abrí la puerta con cuidado, en silencio. Allí estaba ella, Emilia, 16, ahora más alta de lo que recordaba, sus rizos castaños recogidos con el rostro serio, sin sonrisa falsa, sin dulzura ensayada. Solo ella, sola. Agarraba un bolso de tela, llevaba zapatillas demasiado limpias para haber caminado mucho y me miró como si no estuviera segura de si la dejaría entrar. «Hola», dijo. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado sin decir una palabra. Pasó a mi lado lentamente, escaneando el apartamento como si fuera la exhibición de un museo de una mujer que una vez conoció, pero que no había entendido realmente. Cerré la puerta. Ella se dio la vuelta. «Me dijeron que te fuiste porque estabas amargada, que estabas enfadada porque no te prestábamos atención». No respondí de inmediato. En cambio, pregunté suavemente: «¿Eso es lo que creíste?». Tragó saliva. «No, realmente». Pero era más fácil que preguntar qué era verdad a Senji, porque conocía esa sensación demasiado bien. Se sentó en el sofá, sacó un pequeño cuaderno de su bolso y lo abrió. «Vi tu video», dijo. «En la escuela alguien me lo envió. Al principio ni siquiera sabía que eras tú, pero luego dijiste esa parte. El silencio no significa debilidad. Y lo supe». El silencio colgó entre nosotras como una ofrenda de paz. «Lo siento», susurró sin mirarme. «Por todo lo que no pregunté». «Eras una niña», dije. «No era tu trabajo ver lo que los adultos escondían». Levantó la vista. Entonces, con los ojos vidriosos,
Quiero estar aquí contigo, no de visita. Por un tiempo, mi corazón latió con fuerza, cauteloso y esperanzado. Se pondrán furiosos, dije. No para asustarla, sino para asegurarme de que lo supiera. Lo sé, dijo, pero estoy cansada de fingir que tienen razón, solo porque hablan más alto. Sacó su teléfono y me mostró su último mensaje a Valeria. Si crezco y trato a la gente como tú tratas a la abuela, entonces no he aprendido nada que valga la pena conservar. Exhalé lentamente. El tipo de aliento que solo llega cuando algo pesado finalmente se mueve. Tengo una habitación de invitados, dije, y un cepillo de dientes extra en el armario. Si estás segura, estoy segura. Y así de simple se mudó. Sin fanfarria, sin equipaje, solo una bolsa de lona prestada y una chica lista para aprender cómo es la fuerza cuando es suave, constante y libre. Esa noche cenamos juntas, sopa y sándwiches de queso. Nada elegante, pero sabía un nuevo comienzo. Después me ayudó a ordenar la cocina. La sorprendí mirando la vieja foto que guardaba en la nevera de ella cuando era bebé, yo sosteniéndola con ojos grandes y cansados. «No recuerdo esto», dijo. «Yo sí», respondí. «Llorabas cada vez que intentaba dejarte, así que simplemente no lo hacía». Sonrió ante eso en silencio. Más tarde nos sentamos en el sofá con tazas de té y calcetines desparejados. Hizo preguntas de las de verdad, cuando supiste que no iban a cambiar. Cuando me di cuenta de que no querían, asintió lentamente. Creo que necesitaba ver a alguien marcharse para creer que yo también podía. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. No se trataba solo de reclamar mi vida. Se trataba de mostrarle cómo era no conformarse. Abrí mi diario esa noche y escribí. No vino a rescatarme. Vino porque finalmente reconoció la verdad. Y juntas estamos construyendo algo real basado en la honestidad, no en la culpa. A la mañana siguiente preparó café y sonreí, porque ahora no solo estaba sobreviviendo, estaba pasando la antorcha. No supe nada de Pablo o Valeria durante 3 días. Ni una llamada, ni un golpe en la puerta, ni siquiera una de sus publicaciones vagas y envenenadas. Pero el silencio de la gente manipuladora nunca es paz, es preparación. Y efectivamente, en la 4ª mañana, Emilia entró en la cocina sosteniendo su teléfono con el rostro pálido. «Están diciendo que me lavaste el cerebro». Levanté la vista de mi té. «¿Quién son ellos?», dudó. «Papá, mamá, mi tía, algunos primos». Suspiré. Por supuesto que lo están, porque en su mundo a la verdad nunca se le permite sostenerse por sí sola. Debe ser editada, desacreditada, reformulada a través de lágrimas y berrinches, hasta que ya no amenace su comodidad. Emilia se sentó frente a mí con los ojos muy abiertos y una furia silenciosa. «Dijeron que me estás manipulando para llamar la atención». No pude evitarlo. Me reí una risa seca y cansada. Les di atención durante 40 años. Nunca aprendieron a vivir sin ella. Inclinó la cabeza confundida. ¿No estás enfadada? Estoy harta de estar enfadada, dije. Ese era el precio de necesitarlos. Y ya no los necesito.
Emilia bajó la vista a su té. ¿Quieres que los bloquee en Umber? Deja que miren, deja que se pregunten, porque lo que más les asustaba no era que me riera, era que nunca miré hacia atrás. Siguieron lanzando narrativas como cemento húmedo, tratando de fijar la forma de su inocencia antes de que la verdad se endureciera en manos de otra persona. Pero yo ya había vertido mis cimientos y Emilia había pisado sobre ellos voluntariamente. Esa tarde recibí una carta no escrita a mano, no amable, mecanografiada, con aspecto legal, una solicitud formal de mediación familiar firmada por un abogado que no conocía. Dentro había acusaciones vagas, preocupaciones sobre la influencia emocional que se ejerce sobre Emilia, el comportamiento errático de Margarita Jiménez y sus recientes comentarios públicos, posibilidad de que la inestabilidad de la anciana afecte las decisiones de herencia. Era ridículo si no hubiera sido tan venenosamente intencional. No solo intentaban recuperar el control, intentaban pintarme como inestable, desagradecida, incapaz. Le entregué el sobre de Ángela en nuestra siguiente reunión. Lo leyó 2 veces. Luego lo colocó suavemente en su escritorio como si fuera fruta podrida. Desesperación, dijo. Les has cortado el acceso, así que están atacando tu credibilidad. ¿Pueden hacer algo?, comenté. No, dijo, tranquila como siempre. Ha tomado cada decisión legalmente, con claridad y por escrito, pero responderé formalmente solo para mostrarles que no está sola. Esa noche le conté a Emilia todo. Cada cláusula que firmé, cada paso que di, cada momento en que dudé de mí misma, hasta que ya no lo hice. Escuchó todo. Cuando terminé me abrazó. No por lástima, por respeto. Digan lo que digan, susurró. No es más fuerte que lo que veo aquí. Y eso era todo, ¿no? Durante tanto tiempo había intentado explicarme a personas que nunca quisieron entenderme. Ahora no tenía que explicar nada. La vida que vivía lo demostraba. Para cuando llegó el verano, lo habían intentado todo. Avergonzarme públicamente, desacreditarme legalmente, usar a Emilia como un peón, pintándose a sí mismos como los héroes agotados que se esforzaron tanto. Pero cuanto más gritaban, más silenciosa me volvía. Y cuanto más silenciosa me volvía, más la gente se fijaba en ellos, no en mí. Porque nada desconcierta más a la gente manipuladora que cuando la persona sobre la que construyeron su control de repente se queda quieta. Pensaron que mi paz significaba que todavía tenían tiempo para arreglar la imagen. No era así. Significaba que ya había cerrado la puerta. Y entonces llegó el momento en que se dieron cuenta. De verdad. Sucedió en la biblioteca. De nuevo, estaba en el mostrador principal, volviendo de un descanso, cuando escuché una voz familiar ladrando a una de las voluntarias. Sé que trabaja aquí. Solo quiero 5 minutos. 5 minutos. Ni siquiera tuve que mirar. Pablo. Me puse a la vista y toda la sala se quedó en silencio. Se veía peor que antes, con los ojos hundidos, el pelo desordenado, las mangas remangadas a medias, como si viniera de algún lugar con prisa, pero no pudiera decidir para qué. Cuando me vio, realmente sonrió, una cosa forzada y desesperada que me recordó cada momento en que confundí el ruido con la sinceridad. Mamá,
dijo avanzando con las manos extendidas como si todavía estuviéramos jugando a fingir. Hablemos, por favor, solo nosotros. Mantuve la distancia. Ya he dicho todo lo que necesitaba decir. Su sonrisa se agrietó. Así que eso es todo. Simplemente desechas a tu familia. No, dije con calma. Dejé de entregarla a personas que la usaban como moneda de cambio. Miró a su alrededor, de repente consciente de los ojos sobre nosotros. Esto no necesita ser una escena, entonces deja de hacer una, interrumpí, porque cada vez que apareces sin ser invitado, todo lo que demuestras es lo poco que respetas los límites. La voluntaria detrás del mostrador se aclaró la garganta. Señor, voy a tener que pedirle que se vaya. Pablo me miró. Me miró de verdad y pude ver el momento en que la realidad se hundió. Ya no tenía control, ni ventaja, ni secretos de los que todavía me avergonzara, ni miedo que pudiera manipular. Dio un paso atrás murmurando: ¿Has cambiado? Y sonreí, suave, pero inquebrantable. No. Simplemente nunca pensaste que dejaría de darte lo mejor de mí cuando seguías ofreciendo lo peor de ti. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Esa noche no soñé con nada, ni con ellos, ni con el pasado, solo quietud, que por una vez no estaba vacía. Esa noche escribí la entrada final en un nuevo diario, el que había comenzado el día que firmé los papeles, eliminando a Pablo y Valeria de mi testamento. La nieve está cayendo, mi té está caliente, mi nombre es mío de nuevo y por primera vez en mi vida no extraño a nadie que me dejó marchar. Y no lo hacía ni un poco, porque la libertad no siempre ruge. A veces susurra a través de la nieve que cae. Hiciste lo correcto. Y esta vez escuché.